Alumnos, nos encontramos en una nueva clase del curso de Electricidad Industrial. En el video de hoy explicaremos los dispositivos de protección por arco eléctrico denominados AFDD. Comencemos. Estadísticamente, en Europa comienza un incendio eléctrico en una vivienda cada 3 minutos. En Argentina, durante el año 2022, se registró que el 41% de los incendios en viviendas se produjeron por fallos en la instalación eléctrica, mientras que en las zonas de bajos recursos e instalaciones precarias el porcentaje ascendió hasta valores que alcanzaron el 80%. La Asociación Electrotécnica Argentina, mediante la normativa de ejecución de instalaciones eléctricas en viviendas, AEA 770, artículo 16, establece la obligatoriedad de utilizar dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos, llamados interruptores termomagnéticos, y contra fugas a tierra, llamados protección diferencial. Sin embargo, no obliga la instalación de dispositivos de detección de arcos eléctricos, AFDD, aunque recomienda su utilización en tableros principales y seccionales. El problema radica en que pueden ocurrir desperfectos en los cuales presenten un alto riesgo de incendio sin que las protecciones convencionales actúen. Por ejemplo, en la imagen observamos un debilitamiento en la sección de un conductor por un posible incidente mecánico. Cuando una carga de consumo considerable se encuentra alimentada mediante él, la corriente que circulará por él mismo será limitada por la propia impedancia de la carga, pero pudiendo alcanzar valores altos. Por efecto de la pérdida de sección, se producirá un calentamiento puntual hasta que se derrita lo que resta del cobre, y de ahí en más se producirá un arco eléctrico, el cual a la vez generará más temperatura, siendo capaz de originar un incendio. Sin embargo, la protección térmica contra sobrecargas no actuará, ya que el valor de intensidad de corriente que se encuentra circulando sigue siendo adecuado al calibre de la protección. Tampoco actuará la protección magnética contra cortocircuitos, ya que mucho menos se habrá alcanzado ese valor de disparo. En caso de tener asociado un interruptor diferencial, tampoco hubiese actuado, ya que en ese tipo de desperfectos no se registran fugas a tierra. A modo de resumen, puede producirse un incendio sin ser detectado por las protecciones típicas que se exigen en las instalaciones. Se denomina arco eléctrico a la circulación de cargas eléctricas entre dos electrodos a través de una atmósfera gaseosa. Cuando tiene lugar, se genera una gran liberación de energía y sustancias peligrosas. Durante el tiempo de descarga se produce una luminosidad muy intensa y un gran desprendimiento de calor. Ambos fenómenos pueden ser sumamente destructivos debido a la exposición de un aumento de la temperatura excesiva, que puede provocar un incendio si no es extinguido a tiempo. En instancias de baja corriente, esto es solo una chispa pequeña y rápida. Sin embargo, si la corriente es lo suficientemente alta, se emite suficiente energía para generar y mantener un arco intenso y prolongado en el tiempo, siendo estos los más peligrosos. Las circunstancias típicas donde puede ocurrir la proyección de un arco eléctrico puede ser defectos en la instalación de los conductores provocado por elementos mecánicos, aplastamiento de cables o conectores por puertas, ventanas o muebles que pueden dañar el material, roturas de cables por radios de flexión demasiado pequeños, por estiramientos indebidos o ubicarlos en abrazaderas de fijación demasiado apretadas, exposición a la radiación ultravioleta en conductores no aptos, mordedura de roedores, contactos y conexiones sueltas, por ejemplo, conexiones dañadas en los tomacorrientes o bordes flojos. El arco eléctrico se puede clasificar de 3 formas diferentes en función del motivo por el cual se origina este fenómeno. Arco en serie. Se puede producir en las fases o el neutro. Ocurre entre dos partes de un mismo conductor, ya sea por cables cortados, bornes o tomacorrientes flojos, entre otros. Se considera que puede iniciarse un incendio a partir de una intensidad de 2,5 A a tensión de 230 V para este caso. Este fenómeno no puede ser detectado por las protecciones convencionales, dado que no provoca ni cortocircuitos ni derivaciones a tierra, pero sí un incremento de temperatura crítico y constante debido al arco eléctrico continuo. Arco eléctrico en paralelo. Aparece entre la fase y el neutro. Este fenómeno suele aparecer debido a un daño presentado en el material aislante. Para este caso, el arco eléctrico comienza a 75 A, por lo que no es un problema para instalaciones residenciales, ya que generalmente se manejan valores de intensidad de corrientes inferiores. Arco eléctrico de fase a tierra. Dicho tipo de arco eléctrico aparece en paralelo entre fase y tierra. El arco eléctrico aparece en este fenómeno a partir de 5 A, pudiendo acarrear problemas para todo tipo de instalaciones. ¿Cómo prevenir la instalación ante posibles arcos eléctricos? En primera instancia, la forma de prevenir los arcos eléctricos y disminuir las posibilidades de incendio es efectuando mantenimiento preventivo periódico con acciones tales como ajustes de bornes y verificación de los terminales y estado de acometidas.
Inspección de tomacorrientes, clavijas y sistemas de conexiones móviles, verificando que posean un ajuste adecuado. Control de plagas, eliminando roedores que puedan morder los conductores e insectos que puedan introducirse en los contactos de los dispositivos de maniobra. Quitando conductores del paso peatonal, vehicular y verificando que no sean aplastados o tironeados por estructuras. Inspección ocular del trazado de los conductores en las instalaciones, verificando recorridos, radios de giro y la integridad de sus aislaciones. Pero los accidentes no siempre pueden evitarse. Si bien el mantenimiento preventivo es la herramienta más eficaz para minimizar los riesgos, no siempre es suficiente. Pueden ocurrir eventualidades que desaten de forma inmediata la catástrofe. Por ello, es necesaria la inclusión de componentes eléctricos capaces de detectar la presencia de arcos eléctricos y que se retiren la instalación eléctrica inmediatamente de servicio desconectándola de la red. Precisamente hablamos de los AFDD. ¿Qué es un AFDD? Es un dispositivo de detección de defecto por arco eléctrico. Sus siglas provienen del idioma inglés, Arc Fault Detection Device. Si bien el arco eléctrico como fenómeno es relativamente fácil de ubicar y definir, no tiene una única característica distintiva y su detección es especialmente compleja. Estos aparatos tienen la capacidad de detectarlos, ya que los arcos poseen una forma de onda compleja. Su funcionamiento se basa en el monitoreo eléctrico y constante de la onda. Ante una anomalía, se dispara automáticamente para ayudar a prevenir los incendios eléctricos. En la imagen izquierda, observamos una FDD de la marca Schneider. Por derecha, la comparación entre una onda senoidal pura y una con las deformaciones típicas que producen los arcos y son detectados por estos dispositivos. Los AFDD se ofrecen comercialmente de diversas formas constructivas y en combinación con otros tipos de protecciones. Las típicas fallas, arco en serie, arco en paralelo, fallas de arco a tierra, pero también se les puede agregar sobretensiones, cortocircuitos, sobrecargas y corriente de falla a tierra. El primero, de la izquierda, de la marca Legrand, combina detección de arco con protección diferencial y termomagnética. Ocupa 3 módulos DIN. En el medio, de la marca Heia, también posee las 3 protecciones en un solo módulo DIN. Por derecha, de la marca Schneider, solo detector de arco que se acopla como accesorio a un interruptor termomagnético o un interruptor diferencial y ocupa un módulo DIN. ¿Cómo se compone una FDD? En la imagen observamos el interior de un dispositivo que combina las 3 protecciones. Entre los elementos podemos destacar la conexión de neutro necesaria para alimentar su lógica, la bobina de Rogowski encargada de detectar las corrientes pulsantes típicas que producen los arcos eléctricos, también la placa electrónica que interpreta estos valores e indica el disparo, la bobina magnética que detecta los cortocircuitos, la placa bimetálica que detecta las sobrecargas térmicas, la bobina con forma toroidal que detecta la corriente diferencial ante fugas, y la cámara apagachispas, capaz de aliviar la presión y enfriar los gases producidos en la ruptura. Sentido de la conexión. Antes de instalar un detector de arco, se deberá observar el sentido de la conexión. Por izquierda, ambos poseen la entrada en su parte superior y la salida en la inferior, como es convencionalmente. El Siemens, si bien no se indica con flecha o leyenda, lo identificamos con la numeración 1 y 2, entrada y salida respectivamente. Sin embargo, por derecha observamos que el sentido de conexión es inverso. Esto se realiza para facilitar la conexión luego de otro interruptor, colocándolo en serie, el cual tiene su salida por debajo, simplificando el trazado de los conductores. Conexión del neutro. La ubicación del neutro podrá ser por derecha o por izquierda, como el fabricante lo haya diseñado. Se deberá prestar atención en los bornes la inscripción que indica dónde conectarlo. Observemos que el de la marca Schneider lo tiene por izquierda, mientras que el de la marca ABB por derecha. Cantidad de polos. Los AFDD podrán ser de un solo polo, que igual requieren conexión de neutro para la alimentación del circuito de control, de un polo más neutro para instalaciones monofásicas y de 3 polos más neutro para instalaciones trifásicas, en este caso puntual como accesorio acoplado a un interruptor termomagnético. ¿Dónde instalar una AFDD? La norma internacional IEC 60364 recomienda la instalación de los AFDD en edificios residenciales, especialmente en alojamientos para dormir, por ejemplo dormitorios en residencias, hoteles u hogares de ancianos, ubicaciones con riesgo de incendio debido a la naturaleza de los materiales procesados o almacenados, por ejemplo granjas, talleres de carpintería, tiendas de materiales de combustible, ubicaciones con materiales constructivos combustibles, por ejemplo edificios de madera, estructuras propagadores de fuego, por ejemplo edificios altos, ubicaciones con peligros para bienes irreemplazables, por ejemplo museos, almacenamientos,
¿En qué parte del circuito se instala la FDD? Se instalará en el origen del circuito final que se va a proteger. En el ejemplo izquierdo observamos un interruptor termomagnético general, un interruptor diferencial y en serie, protegiendo esa rama, el AFDD. Y en serie, protegiendo esa rama, el AFDD con protección termomagnética, que además de detectar arco, limita la corriente de ese circuito. En el ejemplo del medio, la protección diferencial está en el interruptor general. Luego, el AFDD con protección termomagnética detecta arco y limita la corriente en la rama. Por último, un interruptor termomagnético general y en la rama en cuestión es el AFDD quien aporta las tres protecciones. En resumen, todos los circuitos deben contar con los tres tipos de protección, sea aguas arriba, abajo o que las brinde el propio dispositivo. ¿Cómo identificar una FDD? En el ejemplo, observamos uno combinado con protección diferencial y termomagnética. Podemos distinguir las indicaciones de entrada y de salida y los bornes de neutro, el tipo de curva y el valor de disparo térmico, en este caso curva C para aplicaciones generales y 16 A de corriente nominal. El poder de ruptura en cortocircuito de 6.000 A. El umbral de disparo por corriente diferencial ante fugas 30 mA, típico de aplicación domiciliaria. Las luces de estado, de arriba a abajo, RAN en estado normal, AF disparado por arco o GF disparado por fuga. Algunos pueden tener un solo LED e indicarán el tipo de disparo por color o secuencia de destellos. Por último, la inscripción de FDD indicando que el dispositivo detecta fallas por arco eléctrico, además del botón de prueba. Criterio de selección. Cuando debamos elegir qué tipo de FDD necesitamos, debemos tener las siguientes consideraciones: la cantidad de polos a proteger, el tipo de protección, solo detección de arco o combinado con protección termomagnética y o diferencial, con sus respectivos valores de curva y umbral de fuga. El poder de ruptura, en caso de ser instalado en tableros de gran potencia. El tipo de montaje, si es un aparato autónomo o un accesorio para otro interruptor. Y la cantidad de módulos que ocupará nuestro tablero. El sentido de conexión, muy importante, si se va a interconectar mediante peine con otros dispositivos aledaños. También, en este último caso, se deberá verificar que respete la posición del neutro y la tensión de trabajo. En el ejemplo, observamos una FDD de la marca ABB, que ofrece las tres protecciones, siendo curva termomagnética tipo B, más rápida en este caso, 16 A de corriente nominal, 6 kA de poder de ruptura, la protección diferencial con un umbral de 30 mA, tipo A, onda senoidal pura y además pulsante, 230 V de tensión de trabajo, indicador de falla mediante LED único, botón de prueba independiente para arco y fuga, neutro por derecha y por la doble nomenclatura 1-2 arriba, 2-1 abajo, es indistinta la conexión de la entrada y la salida. Y así llegamos al final de la clase de hoy. Si les gustó el contenido, no olviden suscribirse a mi canal y activar las notificaciones para no perderse de ninguna otra clase. Un cordial saludo para todos y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por su atención.